Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Juan Camilo Gómez y hoy vamos a presentar la síntesis sobre la ampliación de capital y la política de dividendos. Entonces, como primer tema, pues tenemos la ampliación de capital, que es un proceso mediante el cual pues, la empresa incrementa su capital social mediante la emisión de acciones y pues obviamente que le van a generar pues un incremento de, de su capital pues con diferentes objetivos y dependiendo las necesidades y estrategias de la empresa encontramos tres tipos o tres formas de hacer la ampliación de capital. La primera de ellas es la emisión de nuevas acciones, en donde encontramos dos variables. La emisión con prima de emisión, que quiere decir que pues obviamente se emiten nuevas eh, acciones con un precio superior al valor nominal, lo que genera una prima que va a reservas. Y sin prima de emisión, pues las acciones se emiten al valor nominal. Como segunda medida está la capitalización de reservas, que quiere decir que la empresa convierte las reservas, los beneficios, las primas en emisión de capital social. Entonces, pues los accionistas reciben unas acciones de forma gratuita, pues se proporciona su participación previa en la empresa. Y la tercera es la conversión de deuda en capital, que quiere decir que los acreedores que tiene la empresa convierten pues sus créditos en acciones. Entonces esto reduce el endeudamiento y pues obviamente aumenta el capital social. Para esto hay unos objetivos para hacer la ampliación del capital. Entonces el primero de ellos es, pues como toda empresa pues quisiera, pues es financiar sus proyectos de expansión. Entonces pues esto pues es dependiendo de lo que quieran los accionistas, lo que quieran conseguir la empresa, pues lo que hace es conseguir los fondos pues para todos estos nuevos proyectos y pues para expandir su operación. También tenemos la mejora de solvencia, que obviamente pues es aumentar su capital y mejorar el balance, pues reducir el ratio de endeudamiento. Como tercera medida, pues tenemos el objetivo de que es atraer nuevos inversores, pues obviamente para ellos van a hacer una inversión, van a incrementar el capital de la empresa, pues va a ser muy beneficioso para todos. Y pues obviamente hay un tema que ya es un requisito regulatorio, pues en donde de pronto en algún requisito para, digámoslo así, un ejemplo, una licitación, exigen que pues el capital, un capital mínimo de la empresa. Entonces digamos que si la empresa tiene un capital bajo, pues esta es una de las medidas que se usan pues para hacer la ampliación del capital y cumplir con este requisito para un proyecto de expansión. Entonces el proceso de ampliación del capital está pues sujeto a unos pasos. El primero de ellos es la decisión y la aprobación, que es pues mediante una junta directiva de los socios, pues se decide o se propone la ampliación de capital. Debe ser aprobada pues por esta junta general. El segundo paso es la determinación de condiciones, entonces se establece el número de acciones a emitir, el valor que van a tener estas acciones y pues las fechas en las cuales se va a hacer pues todo el tema de la emisión de las mismas. Luego hay un derecho de suscripción preferente, que quiere decir que los accionistas que ya están en la empresa pues tienen como la prioridad de adquisición de estas nuevas acciones. Entonces, pues obviamente ellos van a incrementar su participación en la empresa, van a tener mejores dividendos, y entonces pues se les da como el derecho de ser los primeros de adquisición para estas acciones. Hay también un periodo de suscripción, que es cuando los accionistas pues van a ejercer estos derechos de pues adquirir las nuevas acciones en caso de que así lo quieran. Y pues ya viene como tal en la ejecución de la ampliación. Este tema de la ampliación del capital tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, obviamente, pues cuando hay ampliación de capital hay mejores fondos, hay un crecimiento, una expansión, se fortalece la estructura financiera, se reduce el apalancamiento externo, se aumenta la base de accionistas, hay mejor liquidez por el tema de las acciones que se adquirieron, pero por otro lado, estos accionistas así como llegan se pueden ir. Entonces, obviamente, ellos pueden solicitar pues la devolución de todos sus aportes de capital, entonces obviamente va a haber una disminución
Ese es el impacto negativo que puede pues generar en la estructura financiera de la empresa. También dependiendo de el precio de las acciones por el comportamiento del mercado, el precio del dólar, si están de pronto cotizando en bolsa de valores, entonces obviamente una baja del dólar pues va a tener una baja de capital, va a haber pues una decepción en los accionistas, etcétera. Y también en el tema de la ampliación de capital, para todo este proceso obviamente vienen unos costos pues adjuntos a todo este proceso, unas comisiones, unos honorarios legales que pues obviamente hay que tener en cuenta a la hora pues de decidir ampliar el capital. Entonces esa sería la primera parte. Ahora seguimos con la política de dividendos, que pues es básicamente una estrategia que tiene una empresa para decidir cómo y cuándo distribuir a los accionistas pues las regalías o bueno los ingresos adicionales que tienen. Esta es una política, la política es un componente esencial de la gestión financiera, ya que puede influir significativamente pues, en la percepción de los accionistas o los inversores y en el valor de las acciones. Nosotros tenemos en esta síntesis tres tipos de políticas, que son las de dividendo fijo, que son las que tienen pues como finalidad beneficiar a los inversores, entonces que cada periodo pues van a recibir pues un monto fijo pues por estos por las acciones de acuerdo pues al número de acciones que tengan, ¿no? El dividendo de crecimiento constante es que pues los incrementos, pues los ingresos o bueno los dividendos pues van aumentando a medida que hay una tasa constante anual. Hay también un pago regular de dividendos extraordinarios, que es que además del dividendo que reciben periódicamente, pues la empresa puede pagar un dividendo adicional, pues dependiendo de la alta rentabilidad que tenga, ¿no? Hay unos factores influyentes para que pues se pueda dar una política de dividendos. El primero de ellos es una rentabilidad y estabilidad de los ingresos. Entonces, pues obviamente si hay una estabilidad de buenos ingresos, pues la empresa tiene la opción de dar, como dijimos anteriormente, aparte de un dividendo que se hace periódicamente, un extra, pues obviamente va a tener pues contentos a los inversionistas. Un ciclo de vida de la empresa, que quiere decir que pues eh, suelen reinvertir en sus fases de crecimiento, eh, pagar menos dividendos, eh, mientras que pues o sea, si la empresa no tiene experiencia, ¿no? Si la empresa pues ya son, digamos, tienen una estructura financiera más grande, tienen más experiencia en el mercado, pues obviamente ya saben manejar ese tema de los dividendos, obviamente pues van a poder generar pues nuevos ingresos para los inversionistas, ¿no? Entonces, si hay un buen manejo, pues se da pues bien la política de dividendos y si es mal manejada, pues obviamente la empresa pues puede tener unas consecuencias pues no muy favorables. También hay un factor que influye mucho que es la política fiscal y regulaciones. Entonces, obviamente, hay leyes que estipulan pues que estos dividendos pues se lleven de la forma legal, ¿no? La preferencia de los accionistas, que quiere decir que lo que decíamos anteriormente, ellos tienen la prioridad en caso de emisión de nuevas acciones, de darle la oportunidad de incrementar su, su capacidad o su participación en la empresa para pues aumentar también sus ingresos y sus rendimientos. Y dependiendo de las condiciones del mercado, entonces la economía, lo que decíamos del dólar, las tasas de interés, entonces dependiendo de todo esto, pues también va a influir si la empresa pues tiene buenos dividendos, si los dividendos bajan y si los inversores se van a ver o no beneficiados con todo esto. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la política de dividendos? Entonces, obviamente es atractivo para los inversores si la empresa está teniendo buenos dividendos, si ellos ven pues son unos ingresos adicionales como decíamos anteriormente. Entonces esto es muy llamativo y esto puede traer pues llamar la atención de unos nuevos inversores. Señal de salud financiera, pues obviamente que la estabilidad de la empresa pues se va a ver reflejada
ante pues nuevos inversores, el riesgo de el exceso de efectivo. Y entonces obviamente puede haber una mala distribución de, de todos los dividendos. Entonces obviamente pues las inversiones no van a ser beneficiosas para la empresa. Entonces pues este riesgo se reduce si se le da un buen manejo. Las desventajas, pues obviamente es una reducción de los fondos disponibles cuando pues se pagan unos dividendos, pues los fondos para reinvertir o expandir el negocio pues se van a ver un poco limitados. Una obligación financiera permanente. Entonces, como dijimos anteriormente, los dividendos se pagan de una forma periódica a todos sus inversores. Entonces, en el momento que de pronto la empresa tenga un declive económico, no va a tener pues los suficientes fondos para responder ante esta obligación porque van a utilizar ese dinero para cubrir otras obligaciones. Entonces, pues ahí se van a ver afectados los inversores, pues va a disminuir toda la buena percepción que tenían. Y pues las implicaciones fiscales, pues los dividendos pueden ser grabados pues, por el nivel corporativo, como cada persona, pues dependiendo de cómo esté estructurada la empresa, pues asimismo pues van a haber de pronto algunos añadiduras al tema de la recepción de dividendos. Entonces pues esa es la presentación. Muchísimas gracias por la atención. Buenas noches.